Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Después de la resaca de La novia de Frankenstein, del fantaterror, de un clásico, vamos a pasar a otro clásico prácticamente contemporáneo, filmada en el año 2015 y con un elenco de actores realmente extraordinario y con un director que está ahora mismo en alza en Hollywood después de haber filmado tres grandes películas, las cuales dos de ellas ya la tenéis aquí en el canal, que son La llegada y Blade Runner 2049. Esta noche vamos a hablar de la tercera, que yo considero que son sus tres mejores películas, junto con La llegada y junto con Blade Runner 2049, que es nada más y nada menos que Sicario. El director del que estoy hablando evidentemente es Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, la verdad es que se está forjando un futuro realmente muy prometedor dentro de lo que es las élites de Hollywood. Empezó con pequeñas películas sencillas, pero también muy ambiciosas, como Enemy, Prisioneros, pero realmente Sicario fue el despaldarazo definitivo que dio este director canadiense y que además nos trajo un nuevo estilo visual, completamente nuevo, ya os digo, muy deudor en algunos aspectos del mejor Michael Mann, del que ahora hablaremos, y también con algunas reminiscencias de Christopher Nolan. Pero realmente Sicario, por lo que destaca, además por su calidad audiovisual, ya que en la banda sonora tenemos a Johan Johansson y detrás de las cámaras, en lo que refiere a la fotografía, tenemos al inconmensurable Roger Deakins, por el que ganó el Oscar en Blade Runner 2049, tenemos un elenco de actores realmente extraordinario, empezando por Benicio del Toro, Josh Brolin y Emily Blunt, que en sus papeles están realmente los tres extraordinarios. Sicario, la verdad es que supuso en el 2015 una grata sorpresa. Yo me acuerdo que no la vi en el cine, no tuve la suerte de verla en el cine, porque pensé desde un primer momento que podría ser una película realmente pues más de narcotráfico, porque el tema de las fronteras entre Estados Unidos, México, esa parte de la frontera en el que es una zona sin ley, la zona de Ciudad Juárez, ya se habían hecho muchísimas películas en lo que se refiere pues a lo que son atrapar a los grandes capos de la droga, de la mafia, etcétera, tras las fronteras de Estados Unidos, la llegada a México, y desde un primer momento supuse que fuera una película más del montón. Pero realmente me la recomendaron y me dijeron, mírate Sicario porque realmente merece la pena, es una gran película. Después de yo ver en el cine tanto La llegada como Blade Runner 2049 y ver que Sicario también era del mismo director de Denis Villeneuve, no lo dudé un minuto y me la compré en Blu-ray. Evidentemente, Blade Runner 2049 y La llegada es la evolución lógica, porque son sus dos últimas películas, la evolución lógica de un estilo que prácticamente comenzó en Sicario, un estilo audiovisual completamente nuevo y que además le da una atmósfera a todo lo que es la ambientación de la película realmente sobresaliente y que muy pocas veces hemos visto respecto a otras películas de una misma temática. Dentro, por ejemplo, de lo que son las películas del narcotráfico, en el año, si mal no recuerdo, 2000, se hizo una película también con Benicio del Toro, que además ganó el Oscar al mejor actor secundario, llamada Traffic, que estaba protagonizada por Michael Douglas, por Catherine Zeta-Jones, por Benicio del Toro, por el que ganó el premio de la Academia y también, creo recordar, el Globo de Oro, también con un estilo visual también bastante innovador. Si mal no recuerdo, el director era Steven Soderbergh y además ganó el Oscar precisamente por esta película el año en el que Gladiator se alzó con el Oscar a la mejor película. Pero Benicio del Toro vuelve, digamos, al mundo del narcotráfico en esta película por la puerta grande. No quiero decir que los trabajos de Emily Blunt y de Josh Brolin sean en absoluto no sean comparables a los de Benicio del Toro. Pero en esta película Benicio del Toro la verdad es que realiza una interpretación realmente y absolutamente de Oscar. Dentro del estilo visual de Denis Villeneuve, lo que más va a primar en lo que es las interpretaciones de los tres protagonistas, que además son absolutamente sobresalientes, ahora os hablaremos un poquito de lo que es el argumento y el desarrollo de la película, quiero fijarme primeramente en lo que es las interpretaciones de la película. Ya que viendo, por ejemplo, anteriormente, La llegada y Blade Runner 2049, pude verificar cuál era el estilo que este director canadiense iba a imponer en todos y en cada uno de sus proyectos. Y Sicario no es una excepción, es decir, Sicario es el inicio y el origen de ese nuevo estilo. Pero es un estilo en el que Denis Villeneuve lo ha depurado de una manera realmente soberbia.
todo lo que es el tratamiento fotográfico con la ayuda evidentemente de Roger Deakins y también con la banda sonora de Johan Johansson, nos meten dentro de un mundo, el de las drogas, el de los capos de la mafia de la droga, los de los carteles de la drogadicción entre Estados Unidos y México, el traspaso de droga, de una manera que no habíamos visto anteriormente. Y le transfiere a esta película un componente de originalidad que no habíamos visto en ninguna otra película de esta misma temática. De ahí a que yo me anime a hacer la review de esta película, aunque a mí las películas en sí, en realidad, pues de los trapicheos de drogas y todo esto, pues tampoco me han llamado mucho la atención porque siempre han empezado y terminado prácticamente de una misma manera. Es decir, han estado como muy chapadas, como muy esquematizadas, por así decirlo. Pero Sicario es totalmente distinto porque Denis Villeneuve le imprime un estilo muy nuevo en todo ello. Primeramente, ese estilo nuevo viene en las interpretaciones. Es decir, Denis Villeneuve, dentro de las interpretaciones de los personajes, no es que se esfuerce en realizar unas interpretaciones tanto de Emily Blunt como Benicio del Toro como de Josh Brolin basadas, digamos, en una gran abundancia de diálogos, sino que está todo más focalizado en el vestuario, en la mirada, en las poses, en las actitudes y sobre todo en la fuerza de los planos y de los contraplanos. Y es aquí donde técnicamente, que ya os hablaré luego posteriormente, donde Denis Villeneuve triunfa además con una fotografía extraordinaria, como ya os he dicho anteriormente. Las interpretaciones de los tres protagonistas son muy contenidas, porque los tres son tres personajes completamente distintos, y eso es lo que le da una rica y una gran complejidad a esta película. Emily Blunt es una agente del FBI, por así decirlo, muy novata, muy sencilla, que está empezando. Todo lo que es la primera parte, por así decirlo, el prólogo de la película, es una misión en la que ella está dentro de las fuerzas del FBI, que es, para los que hayáis visto la película, pues entra en una casa en donde pues mata a una serie de narcotraficantes, seguramente, no se nos queda bien definido, pero vemos que en las paredes uno de sus compañeros, un actor afroamericano que es el protagonista de la película esta Terror, déjame salir, no me acuerdo ahora del nombre, que hace otra interpretación realmente estupenda, pero que tiene tiene otra función muy distinta dentro de la película, ahora hablaremos de él. Descubre que entre las paredes hay cadáveres, hay cadáveres de personas que ya han desaparecido. Y claro, todo eso evidentemente ella, Emily Blunt, en su personaje, Kate Maser, que es como se llama su personaje, cree que la va a ir forjando poco a poco dentro de lo que es las fuerzas del FBI. Y ella cree que ya lo está empezando a vivir todo, que está muy forjada, que está muy curtida, pero la gran equivocación que tiene durante el resto de la película realmente es que es primorosa, porque ella prácticamente no ha vivido nada. Ella está empezando, es decir, ella es una agente del FBI muy protocolaria, es decir, muy legal, por así decirlo, sigue unas normas muy estrictas y también es una persona extremadamente idealista en la manera en la que se comporta. Es decir, ella, por así decirlo, digamos, su actitud, su entrenamiento, todo tiene que ser como muy esquematizado dentro de lo que son las leyes de los Estados Unidos y cómo actúa el FBI, cómo actúa la Policía Federal en Estados Unidos. Pero cuando ya se meta en una serie de misiones, en una misión realmente, que le va a abordar el jefe de la CIA, se dará cuenta que no ha vivido absolutamente nada. Y es ahí cuando ya viene lo que es la progresión del personaje de Emily Blunt. Pero Emily Blunt en esta película hace una interpretación muy contenida. Muy contenida porque no es la típica, digamos, mujer florero, por así decirlo, dentro de lo que son los grandes policías del FBI, que sea el héroe o el antihéroe, el villano, sino que ella lo que interpreta aquí es un personaje idealizado. Un personaje no esquematizado, pero que ella quiere dar lo mejor de sí mismo, pero dentro de una legalidad. Y ese es el principal error que va a cometer dentro de la película. El personaje de Benicio del Toro se nos presenta desde un primer momento como un personaje muy misterioso, es decir, como alguien que tiene que ocultar algo, y que Emily Blunt realmente no sabe para qué está ahí este personaje, no sabe la función de Benicio del Toro. Hay una secuencia en la que Josh Brolin le dice a Emily Blunt: no hagas tantas preguntas. Como diciendo, es que lo que vas a vivir a partir de ahora, como agente del FBI, dentro de un grupo, dentro de una misión, que es la que le van a encomendar a Emily Blunt dentro de un grupo,
no tiene absolutamente nada que ver con la preparación que tú has tenido en el FBI. Y luego tenemos a Josh Brolin, que es un jefe de una ESL, de una élite gubernamental, que va a ser el encargado, digamos, de la dirección de toda una misión encargada de encontrar, digamos, a un capo de la droga dentro de Ciudad Juárez. Todo ello desde un planteamiento, ya os digo, puramente visual, con pocos diálogos, pero con muchos más juegos de miradas que dicen mucho más. Y ahí la riqueza visual que tiene esta película. Es decir, Denis Villeneuve crea un estilo visual en donde la imagen narra mucho más que las palabras. Es decir, en este sentido, Denis Villeneuve se acerca mucho más al estilo de Ridley Scott, de Michael Mann, incluso un poquito al de Christopher Nolan, pero siendo más original porque él tira de un planteamiento y de una planificación basada en planos generales, planos medios y primerísimos primeros planos. Sobre todo los primerísimos primeros planos, porque los juegos de miradas en esta película van a ser fundamentales. Emily Blunt, debido a su no dilatada experiencia, sino que ella es nueva, pues acepta una misión que le encarga Victor Garber. Para los que no os acordáis quién es Victor Garber, pues era el capitán, mejor dicho, el arquitecto del Titanic de la película de James Cameron. Lo que pasa es que aquí está ya mucho más mayor. Y hace, digamos, como de jefe de la CIA. Y le ofrece una misión a Emily Blunt, pero solo a ella, no a su compañero, al protagonista de Déjame salir, y no me acuerdo cómo se llama este chico. Porque digamos que su compañero, este actor afroamericano, además de pertenecer también al FBI, también es abogado, entiéndele de leyes. Y ella empieza a sospechar de por qué no quieren que una persona entendida en leyes también esté presente en esa misión. Pero todo eso lo irá descubriendo ella a medida que vaya avanzando esta tenebrosísima y terrorífica aventura que va a vivir. En un principio, formarán parte de un convoy que entra en Ciudad Juárez para encontrar a una especie como digamos, de soplón, que le van a decir una determinada información, tanto a Josh Brolin, a Benicio del Toro, para poder encontrar a ese capo, digamos, de la droga, es decir, un cartel de la droga, para encontrarle a él, porque Benicio del Toro tiene un pasado muy oscuro. Y Benicio del Toro, al principio, que no tiene mucho protagonismo, irá cobrando a medida que vaya avanzando la película un protagonismo realmente impresionante. Porque realmente, uno de los ejes centrales de la misión va a ser una vendetta personal. Benicio del Toro, realmente, si la película se llama Sicario, es por el personaje de Benicio del Toro, porque él es un mercenario. Y eso es algo que a Emily Blunt no le puede caber en la cabeza. Es decir, ¿cómo es que la CIA, su jefe, Victor Garber, el jefe de la élite gubernamental que representa a Josh Brolin y el FBI pueden consentir la contratación de un mercenario, de un sicario, para la ayuda para encontrar a un capo de la droga? Eso es algo que ella no puede concebir y que al final de la película lo descubrirá, y que será un giro de 180 grados dentro de los ideales que ella tenía dentro de lo que era todo el entramado del FBI. Por eso Josh Brolin, en esa secuencia que ya os digo, que Emily Blunt le está diciendo, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Dice, no hagas preguntas. Tú limítate a cumplir órdenes. Pero es que ella se enterará realmente que ella no está ahí, ni digamos para combatir, ni para defender la legalidad, ni nada por el estilo, sino para hacer, digamos, como un chivo expiatorio en el que todas las acciones que haga ese pequeño grupo para atrapar al capo de la droga, sean legales o sean ilegales, le dé el visto bueno una representante del FBI. Es decir, hay una secuencia en la película en la que Emily Blunt dice, es que claro, las actividades que estamos realizando dentro de Ciudad Juárez, lo que ha ocurrido cuando hemos salido, dice, no corresponde todo esto con una serie de indicaciones que usted me dio. Y le dice su jefe, dice, es que nada es lo que parece. Como diciendo, es que tú has aprendido la teoría en el FBI, pero ahora viene la práctica. Y no todo es igual, es decir, la película nos ayuda muchas veces a reflexionar sobre una serie de métodos que puede tener el FBI, la policía, y ya no solo Estados Unidos, sino en cualquier país prácticamente del mundo, por llegar incluso a atrapar, es
a una determinada gente, es decir, capos de la mafia, de la droga, ladrones, terroristas, etc. Y claro, esos métodos pueden llegar a ser no ortodoxos o poco protocolarios, o incluso métodos que estén fuera de la ley. Pero claro, este grupo gubernamental está realizando una serie de acciones que están fuera de la ley y necesitan al personaje de Emily Blunt para que les dé el visto bueno. Es decir, es solo un monigote. Es decir, casi al final de la película, su compañero este afroamericano le dice, el abogado, dice, vámonos porque nos están utilizando realmente. Pero ella quiere seguir hasta el final. Quiere seguir hasta el final porque hay muchos cabos sueltos que su mente tiene que atar. Ya no solo los de Emily Blunt, sino también los del propio espectador, porque los ojos de Emily Blunt en esta película son los ojos del espectador. Y de ahí la importancia que hoy digo yo de los juegos de planos contra planos y de los juegos de miradas de los personajes. Los ojos de Emily Blunt son nuestros ojos, cómo van contemplando todo ese mundo entre fronteras, entre Estados Unidos, México, toda la zona de Ciudad Juárez, realmente todo lo que se produce. Es realmente estremecedor como el rostro de Emily Blunt a lo largo de toda la película, que es el personaje que más evoluciona exponencialmente más que cualquier otro, porque Josh Brolin es el jefe de la élite gubernamental, pero realmente él ya está acostumbrado a esta serie de misiones. Y Benicio del Toro, que es el sicario, el mercenario, lo que quiere es una vendetta personal, porque a él habían matado a su mujer y a su hija. Entonces él lo que quiere es una venganza, una vendetta. Pero claro, ¿cómo es que una élite gubernamental del gobierno de los Estados Unidos contrata, por así llamarlo, a un sicario, a un mercenario para que dé con un capo de la droga en Ciudad Juárez o en México? Es realmente estremecedor pensar que policías o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contraten personajes, mercenarios de este calibre, para llevar a cabo, es decir, con nuestros impuestos, en este caso los impuestos de los estadounidenses, para llevar a cabo misiones donde ellos son los primeros en saltarse las leyes que han jurado defender. Y eso es precisamente lo que le hace cambiar el chip por completo a Emily Blunt. Emily Blunt, su personaje, ya os digo, es el que más evoluciona. Al principio, cuando acepta la misión, ellos van con una serie de vehículos, de todoterrenos negros, y entran directamente por la frontera hacia México. Y cuando entran dentro de esa parte de la frontera, ven colgados esos cuerpos dentro de las calles ya de Ciudad Juárez, de las partes de los pueblecitos que rondan esa parte de como sin ley. Ella se va dando cuenta que realmente está entrando en un infierno que la hará evolucionar la mente y que la despertará, digamos, a una realidad que ella no estaba acostumbrada, ni legal, ni física, ni psicológicamente preparada para todo ello. Es decir, acordaos, por ejemplo, de la secuencia de Apocalypse Now, cuando el capitán Wheeler llega a donde está ya el coronel Kurtz y lo que ve, pues prácticamente son vamos, cuerpos colgados prácticamente, destrozados, descuartizados. Pues algo así parecido, muy similar, aparece también aquí en la película, en Sicario. Entonces esa es la carta de presentación de donde se va realmente a meter Emily Blunt. Cuando Kate Macer, Emily Blunt, ve todo eso, dice, aquí esto ya va a cambiar de una manera radical. No sé dónde me estoy metiendo. Y claro, ya su rostro cambia radicalmente. Y empieza a pensar, empieza a lucubrar, empieza a decir, ya no solo dónde me estoy metiendo, sino cuál es mi función aquí, qué es lo que tengo que hacer. Ellos cogen a lo que es este soplón, pero el problema no es entrar, digamos, en México, sino que es salir, ya que todo está absolutamente controlado por la mafia allí. Es más, hay una línea narrativa dentro de la película, además de la principal, en la que vemos la vida de un policía mexicano que está casado, que tiene un hijo, y que el hijo, una de las veces, pues coge un arma, el arma del padre. Y el padre le dice, ni se te ocurra coger eso, es muy peligroso. Pero vemos en esta línea narrativa como a lo largo de la película no nos va diciendo absolutamente nada. De vez en cuando se nos pone, pero será algo muy definitorio y muy aclaratorio de lo que es realmente, o de lo que es Ciudad Juárez, o de lo que es traspasar la frontera con Estados Unidos, según lo que dice la película. Evidentemente yo no conozco ni México, ni he estado nunca en México,
pero es lo que se plasma en la película y es lo que yo os quiero y es lo que voy a comentar. Entonces es una familia que tiene, el padre es un policía y la madre está en su casa con su hijo nada más. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa al ver que este hombre, este policía, también está metido en el mundo de la mafia? Es más, el chivatazo que le da prácticamente el soplón que se cogen en Ciudad Juárez, les dice que hay una especie como de túnel por donde pasan la droga. En una escena nocturna con una planificación extraordinaria. Aquí el estilo visual, ahora lo comentaré, de Denis Villeneuve, brilla realmente de una manera extraordinaria. Y en ese pasillo es donde se van a meter todos estos soldados de estas élites gubernamentales, es decir, el comando de Josh Brolin, de Benicio del Toro, para llegar a coger la droga y a todos aquellos implicados en todo este grupo. Y claro, ¿cuál es la sorpresa? Que Emily Blunt se va quedando un poco rezagada en una secuencia en la que van entrando por ese túnel, pero ella duda entre dos caminos y escoge un camino equivocado y ve a Benicio del Toro que está con un coche de policía, que está allí con un coche de policía, con un montón de paquetes y cómo le ha pegado un tiro a otra persona que está allí. Entonces, claro, allí Emily Blunt pues efectivamente dice, me están utilizando. Porque aquí a mis espaldas se están llevando una serie, ¿cómo diría yo?, de actividades ilegales, pero que seguramente me necesitarán a mí para que yo las haga legales. Es más, Benicio del Toro luego secuestra a este policía de esta línea narrativa y termina matándolo. Termina dejándolo en la carretera, solo, con un chorro de sangre, con un disparo. Es como la película nos estuviese diciendo, es que aunque seas policía, tarde o temprano en esos ambientes terminarás involucrado realmente en todo lo que es el mundo de la mafia, el mundo de la droga, ese mundo gangsteril, ese mundo de los carteles, de los grandes capos de la droga. Y claro, ese niño ya se ha quedado huérfano. Esa línea narrativa tenía un objetivo, el objetivo de hacer reflexionar al espectador de que realmente, aunque esté la policía ayudando parcialmente a la norteamericana, a las fuerzas y cuerpos de seguridad norteamericanos, la CIA, el FBI en este caso, no todos son de fiar, porque todos tienen un pequeño o un gran grado de implicación en todo ello. Es realmente impresionante la secuencia donde ella sale ya del túnel y le pega un puñetazo a Josh Brolin que le deja prácticamente tendido en el suelo, pero Josh Brolin se levanta, la agarra, le dice, quédate tranquila. Dice, te voy a contar, o sea, le cuenta la historia de Benicio del Toro. A su mujer la mataron, a su hija la quemaron en ácido, etcétera, etcétera. Pero claro, es una vendetta personal. Eso en el FBI, bajo unas leyes, no se puede dar. Es más, Josh Brolin es el jefe de una élite gubernamental, que estaba en el mismo despacho de un señor que se supone es el jefe de la CIA. Por lo tanto, claro, ya nada le cuadra. Es decir, Emily Blunt en ese momento, cuando descubre todo esto, cuando descubre todo este pastel, realmente su cabeza explota. En el sentido de decir, todo lo que me han enseñado, todo lo que he aprendido, no ha servido para nada. Porque todo esto llevado a la práctica, hay un montón de cambalaches, y de, por así decirlo, de ilegalidades que se cometen y que luego se hacen legales. Pero todo por coger a un capo de la droga que no son capaces de cogerlos digamos, por así decirlo, la policía mexicana, porque está implicada, las élites gubernamentales de Estados Unidos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Estados Unidos, pero que tienen que contratar a un sicario. Ese sicario es Benicio del Toro. Y Benicio del Toro será el encargado, al principio de la película, de ir diciéndole a Emily Blunt, ten cuidado, no hagas preguntas, estate quieta, tú quédate aquí, porque realmente no la necesitan para combatir, no la necesitan de su experiencia, la necesitan para engañarla y para que todas las actividades que hagan ellas los haga legal a ojos, entre comillas, del FBI. Por lo tanto, es una película, Sicario, muy reflexiva, en la que nos hace pensar de decir, fijaos todos los métodos que se llevan a cabo para intentar realizar o intentar llevar a unos objetivos dentro de la justicia mismamente.
Dentro de la evolución también del personaje de Emily Blunt, vemos que Emily Blunt no se convertirá absolutamente en todo aquello que Benicio del Toro y Josh Brolin representa, porque está hecha de otra pasta. Al final de la película, ella pretende incluso matar a Benicio del Toro, pero no puede. En otro juego de plano contra plano, en el que las miradas entre Emily Blunt y Benicio del Toro realmente echan fuego. Se puede decir que echan fuego. El personaje Benicio del Toro, cuando entra dentro ya de la mansión y mata al capo de la mafia, al de la droga, y a su familia, 2 hijos, y se supone que es su mujer o una hija mayor, se supone que es su mujer, le dice el capo de la droga, dice, si me quieres matar, por favor que no sea delante de ellos. No hagas de esto algo personal. A lo que Benicio del Toro dice, para mí sí es personal. Y ahora voy a hacerte sentir lo que yo he sentido. Y oímos, además muy inteligentemente, 3 disparos fuera de campo. ¿Qué quiere decir 3 disparos fuera de campo? Que no vemos realmente la violencia con la que Benicio del Toro mata a la familia del capo mafioso, de la droga, del cártel de la droga. Solo vemos ya luego ya sus cuerpos tendidos en el suelo. Dice, esto es para que sientas realmente lo que yo siento ahora. Es decir, el personaje Benicio del Toro no evoluciona en el sentido más argumental del término dentro de lo que es una producción cinematográfica, porque él ya es un molde de una pieza. Él ya se puede decir que él ya está muerto. Él ya no tiene alma. Él quiere realizar su vendetta personal, salir de ahí e irse a otra misión. Pero claro, Emily Blunt no va a ser la novata que le impida que todo eso haya sido legal, aunque Benicio del Toro haya cometido actos ilegales dentro de todo esto. En vez de llevarse al capo de la droga para que lo juzguen, lo que hace es matarlo como una vendetta personal. He ahí todas las actividades, o el punto del iceberg de todas las actividades que este grupo que se interna dentro de Ciudad Juárez va realmente a realizar. Es decir, todo es una gran actividad en la que la mayor parte de las cosas que se hacen son ilegales. Y la CIA lo sabe, el FBI lo saben, pero utilizan como cabeza de turco a Emily Blunt para que al final sea ella la que firme una hoja con una pistola aquí puesta por parte de Benicio del Toro diciendo, firma esto para que todo lo que hayamos hecho respecto a esta misión sea desde el punto de vista gubernamental, sea legal. O sea, fijaos el cambio aquí tan radical que tiene que dar la mente de Emily Blunt. Además que Emily Blunt tiene en esta película también que tiene que tener mucho cuidado porque va perdiendo por todo lo que va viviendo, va perdiendo parte un poco de ilusión por su trabajo y todo eso. Pretende incluso liarse con una persona, con un chico, que es amigo de su compañero afroamericano, del abogado, pero que descubre además que tiene una goma que había visto ella anteriormente con la que ataban dinero clandestino. Y claro, es Benicio del Toro quien la salva la vida, porque este hombre se da cuenta de que le han descubierto. O sea, para que veáis que todos en esta película, todos los personajes tienen una implicación y tienen un porqué. Desde la línea narrativa de esa familia, de ese policía que no sabemos al principio para lo que está, realmente hasta el último personaje que parece el más insignificante, que es el que se va a liar en una secuencia de Emily Blunt, todos tienen un porqué en esta película. Es decir, no hay personaje que sea gratuito. Y todos están ajustados de una manera milimétrica dentro de lo que es el argumento. Es decir, el argumento, aunque tenga pocos diálogos, es una película que está basada más en el poder audiovisual y en el poder de la imagen. Los planos que tiene Benicio del Toro, las miradas. Benicio del Toro tiene en esta película una mirada muy huidiza, de una persona que ya ha perdido completamente el alma, pero que no quiere que el personaje de Emily Blunt le ocurra exactamente lo mismo. Es decir, Benicio del Toro le toma cierto cariño a Emily Blunt, hasta una parte de la película. Pero claro, al final, cuando se entera accidentalmente de lo que están haciendo ha sido ilegal y que no entraba en sus planes, ya no tiene más remedio que apuntarle con la pistola para que ella firme ese documento. Si Emily Blunt no hubiera descubierto a Benicio del Toro matando a los policías cuando llegan al final del túnel y con la droga, hubiera reaccionado, seguramente hubiera sido las cosas muy diferentes. Eso es un punto de inflexión muy importante dentro de lo que es la película.
Pero la verdad es que argumentalmente es una película muy rica en lo que refiere a la evolución de los personajes, sobre todo el de Emily Blunt, que pasa de ser una persona muy idealista, muy protocolaria, que acaba de salir del FBI, que como dice su jefe, Víctor Gaber, pues tiene garra, tiene fuerza, a ser una persona que se ha dado cuenta de que todo lo que ha estudiado y todo lo que ha luchado, de repente se ha ido todo por la ventana. Porque el mundo no funciona, el mundo donde ella se ha metido no funciona ni muchísimo menos, o por lo menos la misión donde se ha metido no funciona ni muchísimo menos como ella pensaba que iba a funcionar. Es que ese es el hilo conductor principal de la película, la progresión geométrica del personaje de Emily Blunt. Josh Brolin es más esquemático en todo lo que es el desarrollo de su personaje, es más esquemático porque él ya sabe lo que tiene que hacer. Y además lo hace sin piedad. Es esta una película en la que además tiene Sicario un alto grado de violencia, pero no vemos como por ejemplo se disparan constantemente, no vemos saltar la sangre a borbotones. Es decir, las secuencias de acción no están rodadas como por ejemplo como en cualquier otra película de acción, los disparos, los tiroteos. Lo que vemos es actividades y acciones fuera de campo. Es decir, oímos los disparos, las explosiones y posteriormente vemos los fallecidos y los muertos en el suelo. Pero no vemos la acción. Es decir, muy inteligentemente Denis Villeneuve lo que no quiere hacer es exceso de violencia gratuita, sino que trata la violencia de un modo elegante. Es decir, se oyen los disparos, hay explosiones, hay acción en esta película, pero realmente todo eso lo deja incluso a la imaginación del espectador. Vemos, mejor dicho, oímos de los disparos y vemos los resultados de la acción, pero no vemos la secuencia de acción, porque Denis Villeneuve, su objetivo no es realmente hacer una película más de acción de la droga, sino hacer una película reflexiva sobre una serie de métodos muy poco protocolarios y ortodoxos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Ese es el principal objetivo que tiene Sicario. Dentro de la parte ya técnica os diré que Sicario es una de las películas más sobresalientes de los últimos tiempos. El trabajo de fotografía de Roger Deakins, que yo os digo que ganó un Oscar en el año 2017 con Blade Runner 2049, es extraordinario. Es decir, hay un montón de planos, igual que el Blade Runner y en La Llegada. Le encanta a Denis Villeneuve los planos grandes, los planos amplios, incluso algunos planos sostenidos y planos secuencia, donde realmente hay una gran amplitud. Es decir, todo lo que es Ciudad Juárez, vemos unas panorámicas tremendas de Ciudad Juárez, donde en las montañas viene grabado, viene dibujado. La verdad es, no me acuerdo exactamente de la frase, pero Cristo o Jesucristo o la religión cree en ti o algo así parecido, pero con toda una ciudad llena de que parecen como chabolas, y que realmente actúan ahí todos los capos de la droga, de la mafia, que luego pasarán directamente o intentarán pasar a través de la frontera hacia Estados Unidos, y seguramente por ese túnel que el soplón le dice, pues evidentemente al grupo de Josh Brolin. También hay una secuencia en el que es para enmarcar en lo que a planificación y a fotografía se refiere. Hay una secuencia en la que Emily Blunt y todo lo que es el grupo llegan y tienen parados a un montón de autobuses, a un grupo de gente, todos mexicanos, y les están diciendo, vamos a ver, ¿cuál pueden ser sospechosos de esto y tal y cual? Y dice, de este grupo, se pueden ir, pero este grupo se va a quedar, o estos 2 o 3 grupos se van a quedar porque tenemos que interrogar, tenemos que decir, etcétera. Y claro, hay una puesta de sol donde aparecen los camiones, mejor dicho, los autobuses, llevándose a las personas a los que pueden irse, con una iluminación realmente extraordinaria. Es decir, Roger Deakins hace un trabajo de iluminación realmente fantástico, pero fantástico. Es decir, todo lo que es la luz, el trabajo de luz es sobresaliente. No hay ninguna secuencia en el que digamos, incluso cuando, por ejemplo, la secuencia nocturna donde van a pasar por los túneles, ningún detalle se le pasa por alto a Denis Villeneuve en su planificación. Todos los personajes, el espectador, saben dónde están ubicados, dónde están situados, cómo se está desarrollando la acción, cosa que no es nada fácil dentro de una planificación. Es decir, todo lo que son también otros planos generales, en lo que se refiere a lo que es la evolución, lo que es el trayecto que llevan los todoterrenos, que van entrando por la frontera, luego que van saliendo, y cómo está filmada la acción, sin concesiones, pero ya os digo, una acción contenida, porque no es la violencia el principal motivo
que quiere expresar Denis Villeneuve, sino reflexión dentro del espectador. La banda sonora de Johan Johansson se acerca más a lo que es una película de misterio, de suspense y de terror que una película en sí policíaca. No tiene absolutamente nada que ver, ya que cuando entran en Ciudad Juárez, cuando atraviesan la frontera y Emily Blunt ve los cadáveres colgados de esas personas de ahí, es cuando la banda sonora se va acentuando, como diciendo estamos entrando como en el mismísimo infierno y realmente esto va a ser como una especie como de película de terror, donde el mal, es decir, en una película de terror los monstruos, los fantasmas, cualquier el asesino, el psico-killer, aquí pueden aparecer en formas de policías mexicanos traidores, o mejor dicho, pagados por los capos de la mafia, de la droga, porque Josh Brolin se lo dice, nos están acompañando y nos están escoltando los policías mexicanos, pero no todos de ellos son fiables. Es decir, ya le va dando una serie de instrucciones de lo que se va realmente ella a encontrar. Y la banda sonora acentúa todos esos momentos. Además, es una banda sonora como muy constante en el tiempo, muy omnipresente, que parece que no nos damos cuenta, pero que nos va realmente recalando en nuestra alma, como si fuera una película de terror, para mantenernos en tensión durante los 120 minutos de proyección. La verdad es que Sicario es una película que a mí, desde el primer momento que la vi ya en formato digital, en Blu-ray, la verdad es que me impresionó la forma que tiene de dirigir Denis Villeneuve. Todo lo que es la planificación meticulosa. Es una película, yo digo, de pocos diálogos, los justos y necesarios, pero en el que la fuerza de sus imágenes es realmente uno de sus componentes más exponenciales, más fuertes realmente. La fuerza de sus imágenes acompañados por su dirección. Una dirección muy contundente, tanto en los actores, como en la planificación, como en la utilización del sonido, como en la utilización, o mejor dicho, la no utilización de la violencia o de escenas excesivamente gráficas. Vemos que mucha gente fallece en la película a base de disparos, de golpes, pero no vemos realmente cómo le pegan el tiro. Es decir, oímos lo que es el tiro fuera de campo y vemos el resultado. He ahí la elegancia que tiene Denis Villeneuve al contar una historia violenta. Tiene retazos realmente fuertes, por ejemplo, el principio de la película, cuando se descubren todos los cuerpos, que están totalmente, digamos, como emparedados en esa especie como de casas de chabolas que hay al principio del film, donde se presenta el personaje de Emily Blunt, y posteriormente también en los cuerpos colgados cuando entran dentro de Ciudad Juárez. Pero luego todo lo que son los disparos, lo que son... No vemos salpicones de sangre, todo eso. Es decir, no, esa violencia gratuita se queda para otras películas. Denis Villeneuve está muy por encima de todo esto. Es un director mucho más elegante en la puesta en escena. La puesta en escena de esta película, el tono, no es que sea muy adulto, por así decirlo, es que es un tono extremadamente violento, pero muy contenido en lo que es la plasmación de todas sus imágenes. La verdad es que Sicario es una película que deja huella y que supuso además el lanzamiento de Denis Villeneuve al mundo cinematográfico y la creación de un nuevo estilo que se consolidaría con La Llegada, porque La Llegada visualmente es más ambiciosa que Sicario, y con la consagración en Blade Runner 2049, donde ya Roger Deakins, que había trabajado tanto en La Llegada como en Sicario, ofrece un trabajo de fotografía tan sumamente increíble que ya le dieron el Oscar. El trabajo de fotografía de Blade Runner 2049 es una absoluta maravilla, pero claro, detrás está un director tan inteligente como Denis Villeneuve, que al paso que va creciendo exponencialmente en la calidad de sus productos, se puede comparar perfectamente con Christopher Nolan. Tienen un sistema, digamos, un elemento visual distinto, los dos. Christopher Nolan es visual, pero desde el punto de vista de acción es más gráfico, más diálogos con más personajes, pero Denis Villeneuve es más contenido, es más visual y menos gráfico que Christopher Nolan. Es más al estilo de Michael Mann. Muestra muchas cosas, acordad por ejemplo de Colateral, los juegos de miradas que tenían, por ejemplo Tom Cruise, con Jamie Foxx, etc. Está más cerca el estilo de Denis Villeneuve, de Michael Mann, que el de Christopher Nolan, afortunadamente. Porque es un estilo más depurado y más visual. Y yo le doy mucho más carácter, le doy mucha más importancia a que un director sepa plasmar con imágenes lo que otros directores necesitan plasmar con excesivos, con excesivos, por así decirlo, con diálogos o con excesivos diálogos.
La máxima de los grandes directores visuales, desde la época de Murnau, desde los años 20, desde el expresionismo alemán hasta ahora, la máxima ha sido expresar con imágenes una historia utilizando los mínimos diálogos. Y Sicario es un gran ejemplo de todo ello. Sicario es una de las 3 obras maestras que para mí ha hecho Denis Villeneuve junto con La Llegada y junto con Blade Runner 2049. Realmente un triunvirato fantástico y fabuloso. Ya las tenéis las 3 comentadas junto con Sicario. La Llegada, que la comenté relativamente hace poquitos meses, y Blade Runner 2049, que fue comentada casi en los albores, vamos, mejor dicho, al principio de la vida del canal. Pero si seguís más o menos las 3 y veis las 3 primeras críticas, encontraréis elementos en común debido a esa ambientación audiovisual que Denis Villeneuve con gran inteligencia nos ha sabido dar. Sicario es otra obra maestra, la tercera en su cuenta personal. Una de las grandes películas, ya no solo del mundo de la droga en sí mismo, sino una de las grandes películas del cine moderno y del cine contemporáneo de los últimos tiempos. No os la perdáis, merece muchísimo la pena. José Luis García, nuestro director español, 4 veces nominado al Oscar, en un programa le oí decir que para él es una de las 10 mejores películas del siglo XX. Si él lo dice, por algo será, ya que algo sabe este señor de cine. Sicario de Denis Villeneuve, no os la perdéis, realmente fabulosa. Hasta mañana.